Sangrado uterino anormal, enfoque y manejo. El sangrado uterino anormal, ¿no es cierto?, tiene una prevalencia de 3 a 30% en mujeres en edad reproductiva. Es un motivo de consulta muy frecuente en centros de salud primaria, así que es algo que el ginecólogo, o sea, que el médico general sí va a ver muchas veces, y por supuesto de muy alta frecuencia para nosotros los ginecólogos. Afecta la calidad de vida, genera altos costos en salud, porque además de estar tratándolas con múltiples cosas a la paciente, muchas de estas pacientes terminan, aunque no lo necesitan, muchas veces en histerectomía, y eso encarece la salud. Así que hay que tener en cuenta que muchas veces puede manejarse médicamente y no tener que llegar a la cirugía. En general la etiología es benigna, ¿ya? La terminología clásica de los sangrados, ¿no es cierto?, eran múltiples, y la FIGO se fue dando cuenta que había mucha dificultad en lograr unificar, en el fondo, todos estos criterios en los distintos trabajos. Hay gente que hablaba de epimenorrea, que nosotros, por ejemplo, en la UC nunca lo hemos ocupado. Hay gente que sabía lo que era la menorragia o no. Entonces los trabajos llevaban tantos términos que llegar a conclusiones en las patologías era bastante difícil. Se hicieron en estudios, en el fondo, donde mostraba que no había ni una correlación entre la hipermenorrea, la metrorragia o la menorragia en los distintos trabajos, y por eso la FIGO decidió que necesitaba cambiar un poco, ¿no es cierto?, esta nomenclatura para poder tener una base en las investigaciones mayor. Así que la FIGO desde el 2004 comenzó con un comité de alteraciones menstruales, hizo un consenso donde participaron 24 países y muchas instituciones ginecológicas y de investigación, con una intención de lograr un sistema universal, ¿no es cierto?, y una terminología que sirviera más para definir los sangrados uterinos anormales de mujeres en edad reproductiva y no embarazadas. Eso es lo que define esto, ¿ya? La FIGO determinó que esta se podía lograr, ¿no es cierto?, con una evaluación simple basada en la historia médica, en exámenes de laboratorio y técnicas de ultrasonido, y por eso tenemos dos nomenclaturas. Una que fue publicada en 2006, que es el sistema de nomenclatura 1, que es el que vamos a ver, y después la de las patologías. Entonces dijeron, ¿qué nomenclatura vamos a usar para definir qué es lo que es un sangrado normal en una mujer en edad reproductiva? Entonces dijeron, vamos a definir estos 4 conceptos: la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen, ¿no es cierto? Una frecuencia es normal cuando dura entre 24 y 38 días. Es regular, ¿no es cierto?, si hay más o menos 7 a 9 días de cambio en el ciclo. Es normal que el sangrado de la regla dure hasta 8 días, y es normal en volumen. Inicialmente en 2007 definieron estos volúmenes, pero la verdad que los volúmenes son muy difíciles de definir entre un paciente y otro, y por eso se decidió que un volumen es anormal si altera la calidad de vida. Eso es lo que se usa hoy, ¿ya? ¿Qué significa un sangrado uterino anormal? Es cualquier desviación del patrón de sangrado uterino normal que ya definimos, ¿ya?, en mujeres no embarazadas, en edad fértil, más allá de la menarquia por lo tanto, y que dura al menos 6 meses, que esté con ese patrón. Un sangrado uterino anormal crónico es un sangrado del cuerpo uterino anormal, ¿no es cierto?, en volumen, duración, frecuencia o regularidad, los 4 puntos, durante los últimos 6 meses, incluyendo el sangrado intermenstrual asociado al uso de hormonas esteroidales. El sangrado uterino agudo es un episodio de sangrado, ¿ya?, porque en general uno definía que este era el sangrado uterino anormal, pero también existe en agudo un episodio de sangrado que es abundante, tan abundante que requiere una intervención rápida e inmediata para prevenir una mayor pérdida sanguínea. Se excluye, ¿no es cierto?, del sangrado uterino anormal, por supuesto, cualquier otro sangrado del tracto reproductivo, o sea, un sangrado del cuello uterino, un sangrado por una lesión vaginal,
no están definidas dentro del sangrado uterino anormal. ¿Cuál entonces definieron que iba a ser la nomenclatura? Hablamos de menstruaciones infrecuentes, aquellas que ocurren menos frecuente que cada 38 días en un periodo de 6 meses, y hablamos de menstruaciones frecuentes, en aquellas que ocurren más frecuente que cada 24 días. Esos fueron los límites nuevos que se pusieron. El sangrado menstrual irregular, cuando hay una variación del ciclo a ciclo que es mayor de 8 a 10 días, en forma permanente, ¿no es cierto? Se habla de duración anormal del flujo cuando el sangrado menstrual es prolongado, con periodos menstruales de más de 8 días. Frecuentemente este se asocia a flujo menstrual abundante, high menstrual bleeding, que es la antigua hipermenorrea. El sangrado menstrual abundante, el high menstrual bleeding, la definición se usa mucho más sí en investigación, porque inicialmente se asoció a volúmenes, como decíamos, pero ahora sabemos que en el fondo es aquel sangrado menstrual abundante que altera la calidad de vida. Clínicamente es un sangrado excesivo que interfiere, ¿no es cierto?, con la vida emocional, física y social del paciente, ¿ya? Puede estar solo o se puede asociar a otros síntomas, o sea, asociado a alteración del ciclo, alteración de la frecuencia. El sangrado intermenstrual, que reemplaza la metrorragia de las pacientes en actividad, o sea, en edad reproductiva, son episodios de sangrado que ocurren entre los periodos menstruales normales cíclicos. Es cíclico y predecible. Es cíclico y predecible cuando está asociado a la ovulación, ¿no es cierto? Y es sin patrón cuando se asocia a más a lesiones cervicales o pólipos endometriales. El sangrado no programado durante la medicación hormonal, ¿ya? Esto es en el fondo lo más frecuente que usábamos antes, que era el spotting, que en general se asociaba, ¿no es cierto?, al uso de anticonceptivos, ya sea orales, anillos, parches o dispositivos intrauterinos, y no se sacó, a diferencia de los otros términos como hipermenorrea y eso, no se sacó la amenorrea, sino que la amenorrea sigue siendo la ausencia de la menstruación por más de 6 meses. Entonces, una vez que definió esta nueva terminología, se decidió hacer el nuevo sistema que clasifica, ¿no es cierto?, todos estos sangrados uterinos anormales según la causa potencial. Y se usa, ¿no es cierto?, el sistema, el acrónimo de PALM-COIN, donde en el fondo uno tiene las patologías estructurales que pueden producir sangrado anormal y las patologías no estructurales que son los COIN. P por pólipo, A por adenomiosis, L por leiomiomas, M por malignidad, ¿ya? Estos muchas veces se pueden ver en una paciente, pero hay que tener cuidado porque no necesariamente son la causa, ¿no es cierto? Vamos a ver esto de la parte PAL. Y de los no estructurales hablamos de COIN, coagulopatía, O de ovario, disfunción ovulatoria, E de endometrio, I de iatrogénico y N de no clasificable. Estos pueden ser la causa, pero muchas veces de estas causas uno no las ve. Así que hay que ser más investigativo, ¿ya? Y con este sistema de clasificación, ¿no es cierto?, con el PALCOIN hay que agregarle aquí, depende de qué patología es la que hay, el numerito 1, entonces a veces puede uno tener más de una patología. Revisemos el PALM, ¿no es cierto? PALM, ¿no es cierto?, el sangrado uterino anormal. P son los pólipos, sabemos que los pólipos pueden ser endometriales o endocervicales, la prevalencia en las distintas poblaciones va entre un 7 y un 35%, así que no es tan infrecuente. Muchos de estos sí son asintomáticos, pero muchos pueden producir sangrado uterino normal. ¿De qué tipo? En general sangrado intermenstrual. La mayoría es benigno, ¿ya? Pero puede haber atipías o malignidad, según las distintas series, entre 1 y 3%. El diagnóstico se hace con eco transvaginal, con histerosonografía, o también con una histeroscopía, ¿no es cierto?
Hay que ver si hay factores de riesgo, pacientes que estén usando terapia hormonal, obesa, diabética, y el tratamiento de elección, sobre todo si está sintomático, si alguna se la está controlando porque está asintomático y ha crecido, el tratamiento de elección es una cirugía, y la cirugía de elección es una resectoscopía, ¿no es cierto?, a través del sistema endoscópico. El sangrado uterino anormal A, ¿no es cierto?, de Palm, es la adenomiosis. En general la adenomiosis es asintomática, pero también puede presentar dolor pelviano crónico cíclico. La forma más frecuente de sangrado uterino anormal es, ¿no es cierto?, los high menstrual bleeding, y la génesis es un poco desconocida. Se cree que es una falta de contractura, ¿no es cierto?, del miometrio, que hace que quede sangrando más frecuente, y por eso uno hablaba de que son volúmenes altos de sangrado. El diagnóstico es principalmente histopatológico, uno con la ecografía lo puede sospechar, la prevalencia es entre un 5 a 70%, y en general es un diagnóstico de descarte, o sea, uno tiene que ir a buscar las otras causas antes de decir que es la pura adenomiosis la que está produciendo el problema. Como decía, se diagnostica por ultrasonografía o resonancia magnética, y el tratamiento puede ser hormonal, con un DIU medicado. Hoy en día se ha tenido muy buenos resultados usando, ¿no es cierto?, el Mirena, que tiene levonorgestrel, pero en pacientes que no responden, porque también se puede intentar tratamiento con antiinflamatorio o con anticonceptivo, el tratamiento definitivo es la cirugía, ¿ya? Dentro de la clasificación de la FIGO, ellos definieron que para definir por ultrasonografía que es una adenomiosis, uno debía encontrar una ecogenicidad miometrial heterogénea difusa, tener lagunas anecoicas y quistes, una ecotextura miometrial anormal con bordes indefinidos, ¿no es cierto? Uno no logra a veces definir la diferencia entre el endometrio y el miometrio, y un útero muy globuloso, a pesar de que no tiene mioma, ¿ya? Son úteros grandes, gorditos, de mayores a 300, 400 ml. El sangrado uterino anormal, tipo leiomioma, ¿no es cierto?, la L, la prevalencia sabemos que es altísima, la gran mayoría de las mujeres van a tener algún mioma en la vida, son asintomáticos. El tipo de sangrado uterino normal, otra vez, es un sangrado menstrual abundante, pero también puede ser un sangrado menstrual un poco prolongado. Se ha visto que muchos de estos miomas no tienen ninguna relación con el sangrado uterino, así que pueden estar presentes y la paciente estar completamente asintomática, pero sí se ha visto que aquellos que comprometen, ¿no es cierto?, la cavidad y que la alteran, como los miomas submucosos, son los que en general se asocian a estos sangrados anormales. El tratamiento en general es quirúrgico, va a depender obviamente del deseo de fertilidad. Si hay una paciente que tiene muchos miomas, que además tiene este submucoso que está dando importantes sangrados con anemias secundarias, etc., uno va a decidir, con paridad cumplida, mejor sacarle el útero y solucionar el problema, pero si es una paciente que no tiene paridad, se puede hacer, ¿no es cierto?, una resección, una miomectomía a través del resectoscopio. Esta es la forma de clasificarlos según la FIGO, pero es algo ya más utilizado por el ecografista. Y de la PALM, finalmente la M es la malignidad o la hiperplasia con atipía, ¿no es cierto? Son pacientes donde hay que descartar de todas maneras siempre en sangrados uterinos anormales la malignidad. Es poco frecuente el cáncer de endometrio en mujeres jóvenes, pero puede ocurrir. Hay que hacer una biopsia, ¿no es cierto?, de endometrio a todas las que sean mayores de 45 años, eso es lo que se recomienda si tienen estos sangrados uterinos anormales, y en menores de 45 años buscar factores de riesgo, obesas, diabéticas, usuarias de terapia hormonal solo con estrógeno, etc. Del COIN, el sangrado uterino anormal, ¿no es cierto?, por coagulopatía, son en general también hemorragias abundantes en el fondo, high menstrual bleeds, o a veces menstruaciones prolongadas en edad temprana.
En general, los trastornos de la coagulopatía que hay que buscar, ¿no es cierto?, son disminución de las plaquetas muy frecuente, trombocitopenia autoinmune, el deterioro de la función plaquetaria, que es lejos el más frecuente, el von Willebrand, alteraciones secundarias de la hemostasia y actividad aumentada del sistema fibrinolítico. El 13% de las adolescentes se presenta con high menstrual bleeding. Y hay que hacer una muy buena historia para descartar esta causa. Piense que son causas que uno no ve, así que hay que ir a buscar principalmente que tengan sangrado menstrual abundante y que hayan tenido alguno de estos antecedentes, que hayan tenido hemorragia postparto, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado con un procedimiento dental, y 2 o más de los siguientes síntomas, que hayan tenido equimosis frecuente, epistaxis, sangrado frecuente de encías o antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Esta tablita sirve mucho en el fondo como para ir a descartar esta causa de sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal o, ¿no es cierto?, por trastornos ovulatorios, las mujeres que no están embarazadas, ¿no es cierto?, ni usando anticonceptivos, debieran estar liberando progesterona, ¿no es cierto?, en forma cíclica. Eso es lo normal, y con esto una paciente ovularía todos los meses y por lo tanto tendría sangrados normales. En cambio, estas pacientes que tienen trastornos ovulatorios, ¿no es cierto?, tienen un trastorno de la liberación cíclica de la progesterona. Y si no, en el fondo, ¿y esto por qué? Porque como no se produjo ovulación, no aumenta la progesterona después de cada ovulación, y eso hace que estas pacientes estén sometidas a puro estrógeno, y en general estén más bien estén sangrando en el fondo por un endometrio que está muy grueso y que va a empezar a descamar en forma irregular. En estos trastornos ovulatorios tenemos la anovulación crónica, ¿no es cierto?, que es de pacientes jóvenes con pérdida de la progesterona lútea con el endometrio que prolifera persistentemente y cae, o la deficiencia en fase lútea ya en pacientes que están perimenopáusicos. ¿Qué patologías se asocian a este trastorno? El síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, así que lo que principalmente también hay que ir a buscar son causas hormonales que puedan estar produciendo este trastorno ovulatorio. También en mujeres ultradeportistas con ejercicio extremo, con pérdida de peso significativa, cuando no hay grasa, eso hace que en el fondo no haya un buen ciclo de las hormonas y no haya ovulación. Del sangrado uterino anormal, de la causa endometrial, ¿por qué se me cambia? Ya, la causa endometrial en el fondo, si uno va y analiza cómo son sus ciclos, aquí a diferencia del caso anterior, va a ser igual que una paciente que tiene esta forma normal, ¿ya? Pero va a tener la progesterona perdón, ¿cómo se dice? En elevación cíclica, ¿no es cierto? Porque sí ovulan, pero en estas pacientes lo que se sabe es que habría un desorden primario del endometrio. No se sabe bien, no es que tengan un pólipo o un mioma, sino que aparentemente hay un problema en el endometrio que hace que empiecen a producir estos sangrados. Lo que se ha visto en algunos estudios es que hay una disfunción primaria de la hemostasia endometrial local. Hay deficiencia de vasoconstrictores, ¿no es cierto?, con excesiva producción de plasminógeno, y eso produce una lisis acelerada del coágulo y las pacientes siguen sangrando. Otra de las causas endometriales que sí podría tener una causa definible y que hay que ir a buscar es la inflamación endometrial o la endometritis, que en el fondo haya una infección por clamidia o ureaplasma. Y ahí lo que uno tiene que hacer, si no ha encontrado ninguna otra causa de sangrado uterino normal, es hacer una PCR, hacer cultivos vaginales para saber si tienen ureaplasma. La otra pata del coin es el iatrogénico, ¿no es cierto? Y que el iatrogénico es que uno está usando medicamentos externos, esteroides exógenos, ya sea como anticonceptivos, ¿no es cierto?, principalmente, que alteran los niveles con retraso o uso errático de los anticonceptivos, o que esté usando anticonvulsivantes y esté mala la absorción, ¿no es cierto?, del estrógeno, o cuando hay interacción con otros medicamentos como la rifampicina o la gisiofulvina, donde se
alteran los niveles de estrógeno y progesterona, ¿ya? Las tabáquicas, por ejemplo, también pueden producir un aumento del metabolismo hepático y empezar a producir estos goteos intermenstruales. El otro que lo produce, como ven, también es iatrogénico, son los dispositivos, sobre todo el dispositivo intrauterino medicado, el levonorgestrel, que presenta muy frecuentemente sangrados intermenstruales, y la tasa de abandono de estos dispositivos es más o menos de un 16% o hasta 25% en aquellas pacientes que están con sangrado intermenstrual. Pacientes usuarias de anticonceptivos sistémicos también van a tener sangrado iatrogénico y otros medicamentos que se asocian a este tipo de sangrado. Y finalmente, cuando uno no logra definir ninguna de las otras causas, hay que ir a buscar una no clasificable, y dentro de las no clasificables que uno ve, hay malformaciones arteriovenosas que son poco frecuentes, que en general o son malformaciones incluso congénitas que vienen desde nacimiento, o uno ha visto, por ejemplo, se producen algunas malformaciones arteriovenosas en pacientes que han tenido molas y que después quedaron con sangrados uterinos anormales persistentes a pesar de haber tratado la mola, desaparecer la beta-HCG, y uno puede ver en ecografía y con Doppler que tienen estas malformaciones arteriovenosas con flujos entre arterias y venas que hacen que esté sangrando y que el endometrio no logre descamar completo. La hipertrofia miometrial, que es poco frecuente también, pero se ha visto que puede producir sangrados anormales. El istmo-cele, que es en el fondo el saquito que se produce en la cicatriz de la cesárea, la paciente tiene su regla normal, pero el istmo-cele guarda flujo, y después están con sangrado intermenstrual todo el mes. Ahí la resolución es quirúrgica. Hay enfermedades sistémicas que pueden dar algún sangrado, y uno entra en otras cuando en realidad no encuentra ninguna causa. ¿Ya? No todos los sangrados uterinos anormales requieren tratamiento, hay que hacer una buena historia clínica para saber qué antecedentes mórbidos, cirugías o medicamentos está usando la paciente, si tiene deseo de paridad o no para decidir el tratamiento, cuál es el impacto de este sangrado uterino anormal en su vida, porque si es tedioso, no la deja ir a trabajar, produce sangrado muy abundante, a lo mejor, y ya no, en el fondo no respondió a ningún tratamiento médico, es una paciente que obviamente va a estar más proclive a operarse. Hay que ver una historia de las menstruaciones acuciosas para definir, a veces a las pacientes les cuesta definir realmente cómo son sus ciclos. Ustedes ya han visto, ustedes le preguntan, ¿cómo son sus reglas? La mayoría va a decir irregulares, y después si uno evalúa cómo fueron, en general estaban bien. Si hay síntomas asociados, ¿no es cierto? Si además de sangrado tiene dolor, ¿no es cierto? Por ejemplo, la adenomiosis se asocia mucho a dismenorrea, además de tener la hipermenorrea. En cambio los miomas pueden producir hipermenorrea, pero en general no dan dolor. Hay que hacer esta historia estructurada con la tablita que les mostré ahí de la búsqueda de coagulopatía, hacer un muy buen examen físico, hay que ver el índice de masa corporal del paciente, si está gordito o no, para pensar en alguna de las causas, o al revés, si está demasiado flaca porque es muy deportista y no tiene nada de grasa, vamos a saber que es un sangrado uterino ovulatorio. Hacer un buen examen general entonces y ginecológico para saber si tiene anemia que está repercutiendo o no en la patología. De los exámenes de laboratorio, muchas veces, sobre todo si tiene historia de sangrados abundantes, vamos a pedir un hemograma y una ferritina para saber qué grado de repercusión tiene el sangrado. Obviamente son mujeres en edad reproductiva, por lo tanto, en general, a cualquier tipo de alteración, exceptuando yo diría el sangrado solo menstrual, que es cíclico, hay que pedirle una beta-HCG, a veces pedir pruebas de coagulación, exámenes hormonales si estamos pensando en trastornos ovulatorios, exámenes de tiroides, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, imágenes, pedir una ultrasonografía para descartar todas las enfermedades estructurales, la PALM de las patologías, y a veces, ¿no es cierto?, complementarlo con resonancia magnética, con histerosonografía, sobre todo, por ejemplo, los pólipos, o con una histeroscopía. Y cuando hay dudas y hay sangrados que no se explican, por supuesto llegar a una biopsia endometrial.
Para manejar el sangrado uterino anormal se requiere conocer muy bien el deseo de paridad y el impacto de la sintomatología en la calidad de vida, como les decía, ver qué comorbilidad, si está anémica, si además es diabética y toma otras cosas, el tratamiento lo más conservador posible, tratemos de evitar cirugías no necesarias y complementar con fierro si tiene anemia. ¿Ya? En sangrados uterinos anormales agudos, o sea, como definimos que son pacientes que pueden a lo mejor tener un solo sangrado, pero resulta que se ponen a sangrar y llevan un mes sangrando abundante, con coágulos, con anemia secundaria, y cuando llegan están con un sangrado activo, muchas veces se requiere usar tratamiento con estrógenos endovenosos. Si la paciente no tiene un sangrado tan abundante, a lo mejor se puede usar, ¿no es cierto?, estrógenos, pero orales, o medroxiprogesterona, y hoy en día algo que cada vez estamos usando más es el ácido tranexámico para tratar el cuadro agudo, y hemos tenido muy buena respuesta en disminuir e incluso suspender los sangrados, que a veces incluso ayuda y se sobreponen al tratamiento con anticonceptivos, con estrógenos o medroxiprogesterona. En el caso de los crónicos, uno muy frecuentemente, por ejemplo, sobre todo en pacientes con adenomiosis, usar antiinflamatorio, el ibuprofeno, el ácido mefenámico, el naproxeno, son antiinflamatorios que han demostrado disminuir la cantidad de sangrado, sobre todo los heavy menstrual bleeding. Puede usarse anticonceptivos, ¿no es cierto?, para regular, medroxiprogesterona, dependiendo de la edad de la paciente, o usar progesteronas en depósito, ¿ya? O los dispositivos intrauterinos, como les decía, hoy en día la adenomiosis se está tratando muy bien con el dispositivo medicado con levonorgestrel. Este es un resumen en el fondo de lo que hablamos. Dependiendo de la causa vamos a dirigir el tratamiento, y para que también lo tengan, en el fondo, en caso de miomas hay que tener cuidado. Muchos miomas en realidad no van a producir síntomas, así que no requieren ni un tratamiento, pero sí producen síntomas. Va a depender si es solo sangrado uterino lo que tiene, si tiene otros síntomas de presión, por ejemplo, pacientes que tienen poliaquiuria, porque en realidad el mioma es tan grande que las está haciendo orinar mucho, o esta compresión de los miomas en el útero está produciendo algún grado de infertilidad, o otros que producen síntomas, pero que principalmente se asocian solo a infertilidad. Perdón, este no tenía que ver con infertilidad, este tenía que ver que no desean fertilidad, en el fondo no quieren tener. Y hay uno, dependiendo si alteran la cavidad o no alteran la cavidad, va a decidir los distintos tratamientos, y si no hay deseo de fertilidad, probablemente uno va a usar principalmente la cirugía, miomectomía, si es un mioma solo submucoso y no tiene nada más, pero si tiene muchos miomas, mejor terminar con la enfermedad y hacerle una histerectomía, y si tiene deseos de fertilidad, obviamente, de todas maneras, solo una miomectomía. Usar el ácido tranexámico para disminuir los sangrados, en todos, más los otros antiinflamatorios. Hay mucha discusión del uso de análogos de GnRH, porque en general lo que se ha demostrado es que ayudan a disminuir un poco el tamaño, que es un tamaño no tan grande en realidad, y podría servir en algunos casos en que si el tamaño del mioma es muy grande y hacer una miomectomía es difícil, mejor darle análogos de GnRH primero para disminuirlo y después operarlo, pero no son un tratamiento definitivo y que sirva a largo plazo. Hasta aquí eso, no sé si habrá alguna duda. Perfecto, doctora. Muchas gracias por sus dos presentaciones. No sé si me escucha. Yo sigo sin escuchar. Ya, entonces, muchas gracias por sus dos presentaciones. No hay ninguna, pregunta. Por no dar tiempo no vamos a hacer ninguna pregunta, así que estamos listos. Vale. Ya. Ok, muchas gracias a todos por la atención. Que esté muy bien.